con una nueva jornada, nuevas preguntas, nuevos invitados. Soy Johanna Herrera, es un honor siempre estar con ustedes, acompañarlos como siempre en cada uno de estos espacios de Cable Noticias. Para mí es un placer, pero también es un gusto escuchar sus opiniones, leer sus comentarios que todos los días nos escriben. Veamos la pregunta para esta jornada y desde ya ustedes pueden empezar a opinar. Bueno, esta pregunta es basada en una de las propuestas que tiene a grandes rasgos y a grosso modo el tema de la reforma a la educación. ¿Usted qué piensa? ¿Se le debe pagar a los profesores de acuerdo con los resultados del ICFES, de acuerdo con las pruebas PISA y otras pruebas internacionales que por demás en los datos más recientes, pues como dicen los profes, nos hemos rajado, nos ha ido bastante mal en estos temas? ¿Usted cree que debe cambiarse un poco el tema de los pagos y ya no de acuerdo a la escalafón, sino de acuerdo más bien a esos resultados? Usted puede opinar, puede participar. También vamos a estar hablando de este proyecto de reforma a la educación. Y ya saben, @Cable Noticias a través de Instagram, de Facebook, de YouTube y por supuesto de la plataforma X. También la línea telefónica que aparece en sus pantallas para que ustedes se comuniquen con nosotros y la línea de WhatsApp. A través de este espacio ustedes pueden hacerlos. Ahí sí nos ayudan por favor con el tema de los créditos para que la gente pueda anotar los números telefónicos mientras colocamos los créditos en pantalla de los números y demás. Estamos a esta hora con Óscar Domínguez González. Óscar es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Él nos acompaña a esta hora. Gracias por su tiempo, gracias por sacar parte de la agenda y acompañar a esta hora a los televidentes. Buenos días. Johanna, buenos días a usted y a Cable Noticias por la invitación. Bueno, vamos a estar hablando un poco de la pregunta que le formulamos a la gente, pero también a grandes rasgos de este tema de la educación en Colombia. Y quiero invitarlo a que me acompañe a ver el siguiente informe, porque de acuerdo con el gobierno nacional, la educación es uno de los sectores que debe tener un cambio, una reforma, para que tanto el gremio de los docentes como los estudiantes sean los primeros beneficiados. Busca, según el presidente, disminuir la deserción escolar. La reforma a la educación es una de las propuestas del gobierno nacional, la cual se basa en 4 objetivos principales. Generar las condiciones para que haya una mejor oferta de educación superior. Segundo, generar las condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen de la educación superior. Tercero, adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales. Cuarto, y fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector. Según los comunicados emitidos por ponentes de la reforma, el número de bachilleres ha venido en aumento y hay un gran porcentaje de esta población que no ingresaron a la educación superior o que dieron inicio a su ciclo pero desertaron. Respecto a esto, lo que la reforma buscaría es asegurar la igualdad de oportunidades para que sean más los jóvenes que puedan cursar una carrera universitaria y que a su vez la demanda no sea menor a las ofertas laborales. La reforma plantea la creación del Fondo para la Permanencia en la Educación Superior, mediante el cual se ampliarán de manera significativa los subsidios de sostenimiento para estudiantes de bajos ingresos, tanto instituciones estatales como privadas, y que los intereses para los estudiantes de estratos bajos 1, 2 y 3 sea igual a 0 y que un 25% de su deuda pueda ser condonada al momento de graduarse. Además, plantea que los estudiantes que obtengan resultados sobresalientes en las pruebas Saber Pro y tengan crédito con ICETEX, su deuda pueda ser condonada hasta en un 100%. Entre tanto, también se promueve la oferta para los sectores regionales. Bueno, ahí está, grosso modo, Óscar, este tema. Y me voy a poner un poco romántica para que empecemos a entrar en materia. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando empezaba a estudiar el tema de la Constitución y uno escuchaba de niño y de adolescente románticamente el tema de que la educación es un derecho y parte de los derechos fundamentales o derechos, por ejemplo, de los niños es el derecho a la educación y demás. Entra uno a la Constitución de Colombia y nota que hay un cambio. No dice derecho, dice servicio. Entonces esa palabra que parece pasar por alto, resulta que lo es todo. Y se da uno cuenta que hay un cambio importante. ¿Por qué menciono esto? Porque la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca elevar la educación a la categoría de derecho fundamental en Colombia. Esto generó unión entre todos, particularmente oposición, y todos lograron ponerse de acuerdo.
Hablemos un poco de este tema. En Colombia, ¿la educación es un derecho, es un servicio? Y expliquémosle a la gente qué diferencias hay. Joana, gracias. Y es una muy buena pregunta. Recordemos que con esos tránsitos constitucionales que se han desarrollado, Colombia lo que sí tiene claro hoy es la obligatoriedad de respaldar como derecho la educación para los niños entre 5 y 15 años. Esto entonces pone presente que hay unos niños de la preescolar, los 2 grados que se sugirieron, se incorporarán en el proyecto de ley estatutaria, pues tienen que hacerse evidentes de la misma manera la educación, parte de la educación media y superior. Y por eso nosotros desde los diferentes sectores de la sociedad, en este caso desde la Asociación Colombiana de Universidades, encontramos que ese postulado de la declaratoria como derecho está en coherencia con el movimiento latinoamericano y universal de declarar la educación como derecho. Y para el caso particular, en desarrollo constitucional de nuestro país, ese derecho tiene la posibilidad Colombia de garantizarlo con las instituciones públicas y privadas. Y tal vez, Joana, ¿dónde estuvo el cambio? Que cuando el Estado se miró hacia mí y dijo, yo puedo y tengo con qué garantizar ese derecho, y se dio cuenta que no era posible, amplió la posibilidad para que el sector privado participara. Por eso, de los 9 millones y tanto de niños que existen en educación básica y media, 2 millones de ellos están en privada y el resto están en la pública. Y para el caso de la educación superior, los 2.400.000, la mitad de ellos, un poco más, 54% están en la pública y más o menos un 46% en la privada. Entonces yo tramitaría un poco, Joana, tu respuesta con tu pregunta con esa respuesta. Quisiera saber en este momento, ya manera de diagnóstico, no solamente cómo estamos en materia de educación, evaluando el tema de pruebas y demás de estándares, no. Quisiera saber qué está pasando actualmente en Colombia con los jóvenes y las jovencitas que salen de los colegios. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta es la cantidad de gente o de chicos que se gradúan? Y entiendo que quizás no tenga ahí a la mano el dato exacto, pero ¿cómo estamos en este tema de esa posibilidad de avanzar a la educación superior? Enfrentamos muchos retos como sociedad y como sociedad latinoamericana y colombiana. Uno de ellos es el tema de soñar. Yo creo que muchos ya han visto la posibilidad de ver qué tan rentable es estudiar una carrera o dedicarme más bien al tema de redes sociales, que puede ser más productivo en materia económica. Ese es un aspecto, digamos, que social. Pero si hablamos de acceso, de la posibilidad de que un joven, una jovencita de estrato 1, 2 y 3 acceda a la educación. Mire, le voy a contar. Yo estudié en universidad del tercer sector de la economía, la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Por qué? Porque no era lo suficientemente de escasos recursos para acceder a la universidad pública, según el CISBEN y demás, que son catálogos que se evalúan, pero tampoco tenía los recursos suficientes para acceder a una de estas universidades de alto costo. Entonces apareció en mi vida esta universidad. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo estamos hoy día para que los jóvenes estudien? Joana, muy bueno preguntarlo de esa manera, porque le podemos dar un desarrollo que seguramente recoge algunas cosas a la intención de la pregunta. Lo primero es, más o menos, Joana, unos 550.000 jóvenes terminan bachillerato al año, y de esos solo 130.000 toman la decisión de continuar estudios en educación superior. Luego la relación es casi de 1 a 3. Entonces quiere decir que en esa situación Colombia sí debería hacer un esfuerzo para intentar favorecer a que esa línea de jóvenes entre 17 y 21 años puedan tener mayores posibilidades de acceder a la educación superior. Y en ese escenario de mayor acceso tenemos entonces que ver ahora, y ese fue parte, y es parte de la discusión que tenemos hoy en día, que no todos los niños quieren ir a la educación superior en términos de entenderla como profesional. Muchos de ellos están optando por otras ofertas académicas, diplomados, cursos en línea, formaciones de competencias. Y una de las discusiones que tensionó el debate, tal vez por falta de comprensión y por falta de querer escuchar, es que los niños tienen una oportunidad, así como hay primaria y secundaria, hay una terciaria. Y esa terciaria no es solamente educación superior. Y uno, cuando piensa en una ley estatutaria en educación, debería contemplar esa terciaria en su integralidad. Entonces, para un poco la pregunta, creo que Colombia debe mejorar las condiciones para que ese número de jóvenes que hoy están en educación media terminando, que es un número importante, de los cuales 1 de cada 3 ingresa a educación superior,
puedan hacerlo, pero también puedan hacerlo en otras ofertas complementarias que les ayudará a que fundamentalmente a las dos cosas que busca la educación: desarrollar personas en su complejidad y habilitarles para la competencia laboral y el desarrollo de proyectos de vida. Creo que ahí en buena medida, Johanna, es donde han estado las discusiones, y los proyectos de ley, por la manera como vienen enunciados, no pudieron recoger esa intencionalidad, que es lo que nosotros desde el sector creemos que debe primar. Le quiero preguntar ahora directamente por el tema de la reforma. ¿Qué no le gusta a usted de esta reforma? ¿Con qué puntos dice no, ahí sí no voy? Y es que ustedes también han mencionado, otros medios de comunicación, que esto podría enfrentar desafíos significativos en términos de financiamiento. Exactamente, y en términos cristianos, ¿qué es? ¿Qué pasaría? Voy a poner una cifra de memoria, seguramente la podemos corroborar con cifras más, cifras menos, pero el presupuesto del 24 para educación superior, como arrancó aprobado, es 50 billones de pesos. De esos 5.5 billones están en educación superior. De esos 5.5 billones, 4.5 billones son más o menos para educación pública, las 80 instituciones públicas, particularmente las universidades públicas que están en Colombia. Y el resto para apoyar a los estudiantes y a las familias, que es 1 billón, para poder atender ese acceso de una población que es casi 1 millón de estudiantes, dentro de los cuales, y esto es muy importante y no menor, Johanna, el 70% de esos estudiantes en universidades privadas son estrato 1 y 2. Entonces, en el colectivo hay un gran número de estudiantes que le permite a uno inferir que una de las cosas que debería reflejar esta ley es la garantía a la demanda, no solamente a la oferta, que es la que financia lo público. Y además, sumado a eso, una cosa que a uno le preocupa, Johanna, es que no es el primer año en que las instituciones públicas hayan clamado por financiación para resolver una deuda histórica. Recientemente, hace menos de un mes, conocimos casos de universidades que no habían podido pagar nómina. Y no la pagan no porque estén rebollantes en recursos o haya fallas administrativas, sino porque el Estado en lo público está contribuyendo apenas con el 50%. Entonces, la primera tensión que nos genera la ley es que hable el derecho, abre la expectativa, abrir la puerta, pero no dice cómo, ni no dice con qué, ni garantiza una mirada de mediano plazo para que los otros actores que están en el sector puedan garantizar ese derecho. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que nos preocupa. Otra que nos preocupa, que fue muy polémica en los últimos días, el tema de la democracia directa. Las instituciones son comunidades inteligentes que están vinculadas y amparadas por el principio de la autonomía, que entre otras cosas permite la democracia representativa. Borrar eso de tajo significa que hay una alteración en un principio democrático que creemos desde las instituciones de educación superior dificulta su operación hacia el futuro. Y con ese principio de la democracia directa, pues estamos afectando autonomía. Entonces fíjense que son varias cosas, no quisiera extenderme en ellas, pero por mencionar esas dos, los temas de financiamiento para garantizar ese derecho, los temas de vulneración a la autonomía, los temas de limitar la posibilidad o indicar en la ley que las instituciones de educación privada, que en Colombia tienen una particularidad, y esto es muy importante para quienes nos escuchan, a diferencia de toda la América Latina, Colombia tiene un criterio que es instituciones privadas sí, pero sin ánimo de lucro. Cada diciembre de cada año las instituciones privadas, lo que recogen por matrícula, tienen que explicarle al Estado que el excedente que pudo quedar se va a reinvertir en el ejercicio del siguiente año. De tal suerte que nos parece que si esos temas no son tenidos en cuenta en una ley estatutaria, cometeríamos el pecado de hacer una promesa una vez sancionada para que cuando el usuario venga a reclamarle a la institución el derecho, la institución no va a tener cómo garantizar ese derecho. Y peor, el ciudadano va a quedar con la expectativa de que alguien le dijo una mentira o alguien truncó su proyecto de vida. Bueno, pues algunos comentarios para ir redondeando. Óscar José escribe: lo que a ustedes no les gusta es que haya gratuidad en estudiar el pueblo trabajador colombiano. Como eso estaba reservado para algunos opositores, les duele mucho que el pueblo trabajador colombiano tenga sus propios derechos y convicciones. Ahí está algunos de los comentarios a esta hora. Aldemar dice: todas las reformas tienen que ser en consenso con las
comunidades y los estudiantes, no se hagan los locos. Y Víctor dice, por favor, que el gobierno no pase ridículos como que ponerse a la par con los sistemas internacionales, metiendo a un niño a estudiar a los 3 años. Por ejemplo, en Canadá no lo reciben antes de los 5 años. Hay que documentarse antes de hacer estas propuestas. Pues ahí está, ya para ir redondeando, Óscar, una pregunta sobre todo este tema, y es, ¿se le debería, por ejemplo, en el caso de la educación hasta los 15 años, o hablo del tema de los colegios públicos, las instituciones distritales, debería pagarse a los profesores por estándares, por el escalafón, perdón, o por las pruebas internacionales, los resultados, que no es que nos vaya muy bien que digamos? Yo solo quisiera decir, este no es nuestro escenario, nosotros estamos en educación superior, pero digamos que hay 3 cosas para decir ahí. Lo primero es los referentes que hoy nos indican que tenemos un fracaso en la formación y en la calidad de la formación. Las pruebas PISA que acaba de revelarse ayer son dramáticas porque además muestran una tendencia a disminuir condición y a estar en ese rango. Lo segundo, las pruebas ICFES nos están demostrando que año a año algo está pasando en los jóvenes que no están obteniendo buenos resultados. Y también los diferentes estudios de los organismos multilaterales están indicando, como la OCDE, están indicando que Colombia no le va bien. Frente a eso, entonces, se pone el tema de cómo mejoramos esa condición y se habla de uno de los componentes, porque recordemos que los temas de calidad son multicausales. Sí. Entonces, un componente es la evaluación docente, pero otro componente son la disposición de los recursos necesarios para que ese docente pueda desarrollar un entorno, pero otro componente necesario, seguramente la participación de la familia, pero otro componente necesario es el diseño de los currículos y todos estos asuntos, de tal suerte de que fijarse solo a tu pregunta, pagarle a un docente solo por el resultado del estudiante sin contemplar todos estos elementos del ecosistema, pues me parece que no va en la vía correcta. Siempre debe darse un espacio en el que podamos concertar entre todos, mirar las multicausas que hay para poder encontrar el mejor mecanismo. Creo que de esa manera se resuelve el tema y la controversia. Y hay que decir además en esto, para volver un poco al tema de lo público y lo privado, que Colombia ha tenido ejemplos significativos de personas formadas en ambos sistemas. Nada más ni nada menos, nuestro presidente de la República y nuestra vicepresidenta son egresados de universidades privadas, lo que demuestra que esa contribución ayuda un poco a mejorar los temas de la participación de las personas en proyectos de vida. Bueno, pues él es Óscar Domínguez González, él es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades. Gracias por su tiempo, por tratarnos de explicar en términos coloquiales y que podamos entender esas realidades que a veces desconocemos y lo que está pasando en el país. Óscar, que tenga muy buen día y muchas gracias. A ustedes muchas gracias.